Bienvenidas a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Mi nombre es Paola Cirelli, soy quien está detrás de este podcast. Estamos en la ciudad de Barcelona, en el espacio Lidera, y damos gracias al programa Revestim por darnos la posibilidad de tener este espacio maravilloso para poder grabar nuestro podcast. Y les recordamos que está abierta ya la inscripción para el programa Comercialización, que está dentro del programa Revestim, que te va a ayudar a poder sacar, ¿no?, tu proyecto al mercado. Dentro de eso hay una capacitación, y es un programa que te ayuda como a visualizar las oportunidades que tienes para llevar adelante tu proyecto. Entonces, para todos los que están del otro lado, para todas las que están del otro lado del programa, hoy vamos a hablar de algo que atraviesa cada proyecto de moda sostenible, que tiene que ver con el diseño y el design thinking. El design thinking se traduce del inglés al español como pensamiento de diseño, y todos los que somos diseñadoras y diseñadores trabajamos con esa forma o esa metodología para abordar cualquier proyecto que se nos presente. Dentro de la metodología proyectual, que luego se conoció como Design Thinking en el año 2008, a partir de un teórico, un diseñador y además teórico que escribió un libro que se llama Diseñar el Cambio, que se llama Tim Brown, y es el CEO de IDEO, que es un gran estudio de diseño muy importante que trabaja como marcas, por ejemplo, para Apple. Él puso de moda la palabra Design Thinking. Esto lo cuento también en el libro Maldita Moda, cómo crear una marca de moda sostenible y revolucionar el mundo. Que también, se cuenta allí, pero sobre todo entender que, él puso de moda el Design Thinking porque, quería llevar más allá, de trabajar en el diseño, no solamente en desarrollar productos o servicios, sino dijo, ¿qué más podemos hacer para desarrollar o mejorar el mundo a través del diseño? Y entonces volcó los conocimientos de este design thinking a resolver temáticas como el agua o otros temas como muy complejos a nivel social, sobre todo en lugares donde no hay muchos recursos para poder mejorar la vida de las personas. Entonces, el pensamiento diseño, en realidad la metodología proyectual, se empezó a conformar a partir de la Bauhaus, aquella escuela tan famosa que empezó a trabajar sobre todo de manera interdisciplinaria y de empezar a cuestionar lo que ya estaba heredado, ¿no?, de cómo se trabajaba, sobre todo en la parte estética, y entonces empezaron a preguntar, ¿lo funcional y lo formal van juntos? O sea, si hay forma, esa forma tiene que funcionar siempre. El diseño resolvió que sí, que las formas tienen que funcionar y que cuando hay diseño en realidad está pensado con un concepto que se llama Human Centered Design, es decir, que la persona se pone en el centro para poder resolverle las problemáticas que tenemos. Ahora está virando de Human Centered Design a Planet Centered Design, es decir, que el planeta ahora está en el centro de la problemática. Obviamente que nosotros vivimos dentro de ese planeta, con lo cual se tienen que resolver las dos cosas juntas. Entonces, ahí voy a bajar un poco el micrófono, que me molesta. Ahí está. Entonces, en este desafío de desarrollar proyectos de diseño, hay temas que me gustaría abordar, porque sobre todo en proyectos que veo de moda sostenible, que muchas veces se empieza con una idea desde la artesanía, que está bien, ¿no?, que digamos que nos empuja a desarrollar algo, o de upcycling, como que hay una parte muy del hacer que está súper bien y que es buenísimo, pero que también tiene que estar apoyado con el diseño. Y el diseño no solamente es una cuestión que funcione, sino que realmente también sea a nivel estético, que en realidad conecte con las personas, que esté destinado a aquellos que están, a cuál se le está resolviendo el problema. Y sobre todo pensar en eso, o sea, ¿qué vamos a resolver con nuestros proyectos? Cuando hablamos de moda, estamos resolviendo un problema grande, que es el de vestirnos. Recuerden que más o menos una persona, si vive 80 años y usamos 3 prendas al año, utilizamos casi 120.000 prendas en toda nuestra vida.
Eso contabilizando si nos cambiamos una vez al día, a veces si nos cambiamos 2, más todavía. Pero bueno, si nos cambiamos una vez al día con 3 prendas, da esa cuenta. Con lo cual, una de las primeras cosas que como funcionalidad tiene la moda o la ropa es cubrirnos el cuerpo, protegernos de las inclemencias climáticas, vivir en sociedad, porque también depende a nivel cultural de donde nos movamos, pero también resolver problemas que tienen que ver con alguna problemática que tengamos, o sea, ya sea de ocasión de uso, necesito vestirme para esta ocasión de uso, o necesito hacer deporte, esa es otro requerimiento, o necesito irme a dormir y no me voy a vestir como estoy vestida ahora para irme a dormir porque va a ser muy incómodo, porque si me acuesto, ¿no? El cuello, los botones, la tela que estoy usando ahora, que es bastante gruesa, no me va a servir para dormir. Con lo cual siempre tenemos que aplicar los principios básicos del diseño. Estos están desarrollados también, como digo, en el libro Maldita Moda, que escribí un decálogo del buen diseño, que se los voy a dejar como para que lo puedan leer, que además de ser un diseño sostenible en la colección que vamos a desarrollar, tiene que conectarse con la marca, tiene que poder, cuando termine su vida útil, servir para algo, que eso es lo que estamos planteando desde la moda sostenible. Pero sobre todo a nivel estético, cuando estamos en el aula, por ejemplo, y tenemos que desarrollar una colección, en general se plantea una temática que en los últimos años, y creo que lo he dicho en algún podcast, por lo menos hace dos episodios atrás creo, que se va perdiendo el storytelling, que es tan interesante de plantear en una colección. O sea, una colección tiene una temática de qué se trata, ¿no? Cuando estudiamos diseño es una de las partes más bonitas, elegir el tema con el que vamos a diseñar la próxima colección. A mí eso me fascina, me parece increíble y colaboro con un máster que es máster de diseño de moda en el LSI Barcelona. Y justamente doy la primera parte, o sea, al desarrollo del sketchbook antes de desarrollar la colección. Y es un módulo que dura 12 horas, entonces desarrollamos 12 o a veces 15, porque a veces me dan una clase más para terminar de cerrar por si no terminamos. Es un máster súper bonito, porque la verdad que hay gente que viene de ámbitos de distintas disciplinas, ¿no? Y se quiere transformar hacia la moda, y la verdad que es un máster que te da todas las herramientas para que puedas desarrollarte como diseñadora de moda. Pero sobre todo en esta parte yo les doy la parte de Design Thinking y la de armar el sketchbook y elegir la temática con la que vamos a desarrollar. Esto que les decía en el podcast anterior sobre empezar a reconocer, o los dos anteriores o algún otro, reconocer cuáles son nuestras habilidades, nuestros intereses, lo que nos moviliza, nuestros dolores, todo eso que puede conformar parte de la marca, también puede ser parte de los storytelling que vamos a ir contando a lo largo de la vida de nuestra marca, ¿no? Entonces son temáticas que nos interesan hablar. Piensen que una colección es como un lienzo en blanco en donde parte de la comunicación que vamos a hacer tiene que ver con eso. O sea, luego se hacen campañas y tal, pero es súper interesante leer de qué va la colección, de qué se trata. Cuando somos estudiantes, lo que nos encanta, y bueno, como profesora también, ¿no? O cuando tengo que desarrollar algo, lo primero que pienso es, ¿de qué va esta colección? ¿De qué se va a tratar esta colección? ¿Cuáles son los temas que va a tocar? ¿Cuáles son las paletas de colores, las texturas, los textiles, las siluetas? ¿Qué va a ir contando a lo largo de la historia? Piensen que a veces planteamos colecciones de 20 looks que tienen 2x3, 60 prendas, o a veces es una colección de 60 looks que tienen, o de 100 looks, o las grandes marcas tienen 100 looks, ¿no? O sea, piensen que son 3 o 4 prendas por cada uno, multiplíquenlo porque es bastante. Pero en una colección más o menos mediana, tirando a pequeña, pueden ir entre 15 o 20. También lo podemos llevar a más pequeñito, que eso también tiene que ver con la matriz de colección,
que es otro concepto que lo voy a desarrollar en otro podcast, pero está en el libro también. Pero sobre todo contar historias, que eso es algo que cada colección tiene como algo principal, porque realmente es algo que nos interesa para poder seguir hablando de quiénes somos, de cuál es nuestro mensaje para dejar al universo, ¿no? O sea, estamos en un momento coyuntural determinado y la colección puede servirnos para hablar de eso. Puede ser política, puede ser un libro, puede ser cine, puede ser arte, puede ser algo que te interese, puede hablar de un poema y puedes escribir un poema a partir de eso. Recuerdo una chica que había hecho, esto era una materia que daba en segundo año, también procesos creativos, y me acuerdo que quería hablar sobre la Guerra Civil Española y tomó como punto principal ahora no me sale, lo tengo mentalmente, pero no me sale la palabra, el Guernica de Picasso, como punto de partida para empezar a trabajar la parte pictórica, ¿no? Y ella agarró un lienzo y con la máquina de coser generó un Guernica. O sea, cuando trajo ese sketchbook era impresionante, porque era el Guernica tal cual, pero bordado con línea negra. Y entonces lo que ella quería ir haciendo es tomar como parte de esos personajes que aparecen en el Guernica, ¿no? Ahora, bueno, se los voy a poner aquí para que lo recuerden. Y entonces lo que hacía era ir tomando como piezas, pero luego también hablar de la angustia, ¿no? Que se sintió, el desgarro de familias, la matanza de personas, ¿no? El no poder expresar lo que se pensaba, ¿no? Finalmente España termina en una dictadura que dura 40 años terribles, hasta mediados de los 70, que fue cuando murió Franco. Bueno, no me voy a meter en historia, pero bueno, es interesante saberlo. Entonces, esa colección, por ejemplo, me pareció súper interesante, no solo porque una colección puede educar, puede hablar de historia, o sea, puede contar sucesos que por ahí no tenemos tan presentes y sobre todo contarlos desde el lugar desde donde nosotros nos sentimos parte. O sea, para mí sería muy distinto hablar de la guerra civil, si bien tengo familia que ha sido, mi bisabuelo era anarquista y entonces se escapó de la guerra civil y llegó a Argentina, no va a ser lo mismo con vivir con alguien que sus abuelos han sido sobrevivientes de esa guerra o han pasado esa dictadura luego y todo lo que sucedió, ¿no? O han perdido familias muy cercanas, con lo cual hablar de los temas también es porque nos atraviesan y el diseño nos sirve justamente para esto. Hay una fase que es la fase de análisis o la fase analítica, según lo que quieran llamar, o es la primera parte, que es la observación, el entendimiento de la problemática y luego empezar a desarrollar como las primeras ideas, que lo que permite hacer eso es decidir hacia dónde voy a ir con eso. Entonces ahí puedo decidir paletas de colores, composiciones. Recordemos que fondo y figura también juegan, ¿sí? Si todas estas palabras te parecen muy extrañas, hay libros que hablan justamente de cómo diseñar una colección. La G&G tiene varios libros, la editorial G&G, algunos que llaman creo que diseño de moda o cómo crear una colección, no me acuerdo cómo era, pero tenemos que hablar de color, tenemos que hablar de teoría del color, tenemos que saber sobre tejidos, tenemos que saber sobre estampas, bordados, si vamos a ilustrar, si vamos a pintar con acuarelas y luego vamos a estampar eso, si vamos a hacer bordados con nuestra propia máquina o mandamos a hacer bordados. ¿Qué pasa con los textiles? Fíjense, bueno, tengo una camisa para los que están escuchando en Spotify o por audio, por ahí no lo ven, pero es una camisa que está partida en colores, es distintos denim, uno celeste más clarito, otro más oscuro y va combinando. Y a mí me parece muy interesante cómo está compuesto esto, ¿no? O sea, bueno, no recuerdo de qué se trataba la colección de Rita Rowe en este caso, pero bueno, siempre cada marca va sacando temáticas que le interesa abordar y lo va a tomar desde su punto de vista, ¿no? Y cómo quiere. Hay marcas que directamente no bordan ni estampan y juegan con
temas de pinzas, de recortes, de posiciones, de agrandar o no un patrón. Y a mí me maravilla cuando voy a ver los desfiles, tanto de las alumnas egresadas de los distintos másteres a los que participo, o veo colecciones en Instagram o Internet o donde sea, y tratar de dilucidar de qué va esa colección, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué quiso decir aquí? Y el diseño nos permite justamente empezar a entender no solo, primero, en qué momento estamos viviendo, en qué mercado estamos, si digamos, qué características tiene nuestro mercado o nuestro lugar de origen que podemos tener una u otra tecnología, pero a la vez también empezar a ver qué relato voy a contar y cómo voy a jugar eso a lo largo de toda la colección. Si nosotros tenemos 20 looks en donde podemos ir tirando una idea, a mí me gusta siempre pensarla que es como una peli. Y la técnica que yo enseño en el aula es hacer inicio, nudo, desenlace y dividir la colección como en 3 partes, ¿no? Entonces en el inicio sucede una cosa, hay un punto de inflexión, cambia y hay un nudo, y luego hay un cambio y luego hay una parte tercera. Entonces se va desarrollando. Por ejemplo, no sé, si yo empiezo a contar sobre no sé, algún otro artista que me interesa o alguna película o no sé, que puede ser cualquier cosa. O sea, no sé, el otro día vi 3 adioses de Isabella Coixet y me encantó. O sea, no solo ella me encanta cómo dirige, también me gustó mucho la librería. Por ejemplo, no vamos a tomar la librería. La librería hay un libro que lo leí y luego está la interpretación. Uno puede decir, vale, ¿qué me baso? ¿En el libro o en la interpretación que hizo Isabella Coixet de cómo ese libro está adaptado, ¿no? Puedo jugar con la época, porque si no recuerdo mal, eran los 60 o en los 50, algo así. Pero bueno, tendría que buscarla para rememorar. Pero si tuviese que hacer una colección de eso, primero plantearía qué es lo que le pasó a la persona, ¿no? O sea, cuál es el viaje del héroe que hace el personaje, que es una chica que monta una librería, y qué le va sucediendo. Entonces puedo poner, no sé, puedo analizar los distintos personajes, puedo analizar las distintas escenas o el inicio, nudo, desenlace. Puedo analizar la arquitectura que tiene, porque era en un pueblo en Inglaterra, ella llegó en barco, pero era una casa en ruinas. Entonces puedo ir contando los sucesos. También ella empaquetaba como sus libros. Entonces, cómo eso puede servirnos para hacer, digamos, ciertos pliegues, o cómo se traduce eso en lenguaje textil, ¿no? Bueno, puedo hacer un montón de cosas, pero todo eso tiene que estar en nuestras prendas, porque si no, volvemos de nuevo como hace 2 episodios atrás, que hablamos de colecciones que no dicen nada, que son camisetas blancas con inscripciones, y me quedo ahí. Ahora pierdo la oportunidad de contar historias y de emocionar y decir, qué bien, me llevo esta prenda porque, no sé, me cuenta algo, ¿no? Incluso puedo contar después, ¿no? Como consumidora, después puedo decir, bueno, esta colección habló de tal cosa. Por ejemplo, yo tengo una mochila de la casita de Wendy que tiene una estampa de María Gese que se llama Escritoras, y me encanta porque tiene ahí, o sea, una reivindicación de mujeres escritoras que vuelve a ponerlas en el centro y las hace estampa. Pero también hizo la estampa esa, además de contar un storytelling, lo imprimió en camisetas, en camisas. Luego hizo una siguiente colección que se llamaba Un cuarto propio, basado en el cuarto propio de Virginia Woolf. Y eso también hablaba de un montón de otras cosas que era interesante escucharlas, ¿no? O sea, escucharlas de cómo lo contaba Inés Aguilar, que es la diseñadora, en su Instagram, y cómo nos conectaba o no. O sea, a mí me conecta porque a mí me encanta el universo de la casita de Wendy y me interesa todo lo que tiene que ver con la escritura, con lo cual para mí era la conjunción de 2 cosas que me parecían increíbles. Entonces, creo que tengamos que pensar de qué va nuestra colección, sobre todo porque cuando es sostenible, esas prendas van a durar mucho tiempo, que es una de las cosas que
obviamente que queremos hacer en una colección de moda sostenible, que pensemos, además de los textiles, además de cómo se confecciona en talleres de trabajo justo, cuál es el plan de sostenibilidad que va a abarcar la marca y la colección. Pero hoy me quería centrar solamente en el diseño y que estéticamente sea interesante, que haya una coherencia de paletas de colores, coherencia en los textiles, que haya coherencia en el relato que vamos contando. Entonces, sean cuidadosas en hacer una colección que nos dé un storytelling. O sea, puede haber telas que ya nos van diciendo cosas, decir, mirá qué bonita esta tela, y eso nos puede llevar a un tema. Pero no pierdan la oportunidad de decir cosas a través de la colección, porque es una de las cosas que estamos perdiendo cuando las fast fashion no solo copian, sino que a la vez también reproducen colecciones que no tienen nada interesante. Entonces es cuando, nos perdemos una parte bonita de hacer diseño de moda, ¿no? Y es justamente lo que nosotros, en el aula estamos constantemente incentivando a las alumnas a desarrollar colecciones que vayan por ese lado. Y cuando asesoramos a marcas que estén desarrollando, por lo menos como mentora o como consultora, si me consultan sobre la colección, que en general a veces entro por la parte técnica, pero después me meto me acuerdo de una marca que hacíamos un asesoramiento y yo siempre les decía, tienen que hacer tejidos propios, o sea, estampas propias, porque lo que hacían era comprar rollo de tela. Y ese rollo de tela está bien, pero lo puede tener un montón de otras marcas. En cambio, cuando tú desarrollas un estampado propio, es maravilloso, porque estás haciendo una estampa o un bordado muy particular de tu marca. Así que no quiero hacerlo más largo. Sobre todo lean sobre diseño, qué significa diseñar, qué significa la metodología proyectual, esto que les decía, ¿no? El pensamiento de diseño aplicado como las distintas fases, y sobre todo el decálogo que les voy a dejar también para leer, el decálogo del buen diseño de moda. Bueno, queridas amigas, ojalá que estés en algún proceso creativo y si no, te animo a desarrollar tu proyecto. Recuerda que si sale bien, felicidad, y si no, sabiduría, ¿no? Y hacer algo siempre es mejor que nada. También les aviso que en septiembre abrimos nuevamente los cursos de la Academia de Maldita Moda. Hay uno específico sobre colección, así que si quieren, se pueden anotar. Va a ser online presencial y vamos a desarrollar una colección, sobre todo esta parte de sketchbook y de storytelling que les he contado hoy. Así que muchas gracias por estar allí, gracias por los comentarios que me van dejando en las distintas plataformas sobre el podcast y nos vemos en el próximo episodio con más Maldita Moda Club. ¡Hasta luego! Gracias por escuchar este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Recuerda que la moda no es solo lo que vestimos, es cultura, es política, es trabajo, es territorio y también puede ser una herramienta de transformación. Si quieres seguir esta conversación, puedes encontrar más contenido y recursos en nuestro libro Maldita Moda, cómo crear una marca de moda sostenible y revolucionar el mundo. Y también sumarte a nuestra comunidad del club, que nos juntamos una vez al mes online. Un aviso importante, estamos abriendo la Academia de Maldita Moda con un programa del método Sewing online en vivo, donde crearemos una marca de moda sostenible, una colección y una estrategia de comunicación. Están conectados todos con el método que está desarrollado en el libro, que es la fase de branding, la fase de colección y la fase de marketing. También próximamente estará disponible el curso de branding online para que lo hagas a tu ritmo. Mi nombre es Paola Cirelli y nos encontramos en el próximo episodio para seguir pensando y haciendo una moda más consciente. Otra moda es posible, lo sabemos, lo estamos haciendo y recuerda, hacer algo siempre es mejor que nada. ¡Hasta la próxima!